Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar con el siguiente panel, para el cual voy a invitar a nuestra gran arquitecta maestra de honor. Voy a leer su breve semblanza. Karina Arbizu, que nos acompaña a continuación, es asesora de gobiernos locales de la TAM, docente del TEC de Monterrey y del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, arquitecta y especialista en política pública urbana. Cuenta con más de 15 años de experiencia en liderar equipos multidisciplinarios y diversos. Diseña políticas e implementación de vivienda, movilidad, desarrollo urbano y los cuidados en todos los niveles de gobierno. Fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de México 2019-2020, consultora para organismos internacionales WRI, BID, AFD y docente. Es maestra en diseño de ciudades por la London School of Economics, LSE, y fellow del programa de estudios urbanos y regionales de Massachusetts Institute of Technology, MIT. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Karina Arbizu. En lo que todo el mundo se empieza a acomodar, quisiera que empezáramos a visualizarnos. Bueno, lo primero es, seguramente están pensando por qué hice este reacomodo. La verdad es que vi que cada vez éramos menos personas y al final de la presentación van a ver la importancia de la proximidad. No estábamos todavía tan próximos, pero creo que estamos un poquito más próximos de lo que estábamos al inicio. Y bueno, les decía que estoy muy contenta y muy agradecida de estar hoy aquí, poder compartir parte de lo que pues me motiva, me mueve, de lo que he trabajado y compartirles un poco de mi experiencia, sobre todo a jóvenes estudiantes de arquitectura. Yo soy arquitecta, aunque no me dedico a la arquitectura como tal, y van a ver un poco del trabajo que les voy a compartir. Y para empezar, quiero proponerles esta tesis y me encanta haber estado después del panel anterior, que fue un panel maravilloso, porque muchos de los puntos que tocó Dinora ya me ayudó a avanzar en algunas cosas y poder ir más rápido y también que después puedan haber preguntas por parte de todas y de todos ustedes. Entonces, lo primero que quiero yo decirles que es mi hipótesis es que, como saben, la región de América Latina y el Caribe es la más desigual del mundo. Y llevamos siendo la región más desigual del mundo desde hace 30 años y aunque se ha reducido la pobreza, porque sí han habido avances, en realidad lo que pasa es que hay una acumulación de riqueza en unas cuantas manos y eso hace que seamos muy desiguales y aquí en una ciudad transfronteriza esa desigualdad todavía es más latente porque hay una desigualdad en el territorio de Tijuana, pero hay una desigualdad todavía mucho más visible, a veces lacerante con la frontera, ¿no? Y con San Diego, aunque pues todas las personas somos uno mismo, ¿no? Entonces, quisiera que, bueno, antes de pasar esto, la hipótesis es que a partir de la mirada de los cuidados y de una planeación territorial y de un diseño arquitectónico que considere los cuidados, se puede reducir las brechas de desigualdad en nuestra región y en el mundo en general. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero lo primero que quiero es que todas las personas se imaginen cuando tenían 8 años de edad y estaban en su salón, en la primaria, tal vez tercero, segundo, depende, cuarto, por ahí. O a lo mejor alguien hacía homeschooling, no creo, pero a lo mejor sí. Entonces, están en ese salón y lo que quiero es que me digan cómo llegaban a la escuela, ¿no? Entonces, por favor, levanten la mano quienes llegaban en transporte público. Wow, muy bien. Ay, muchas gracias, hola. Ya estaba un poco preocupada. Si quieren, no, regrésale. Es Tijuana, ya sé. ¿Quiénes llegaban a pie? Bueno, eso me da un poco más de esperanza. ¿A pie o en bicicleta? Ay, qué padre, muy bien. ¿Y a quiénes los llevaban como en rondas, que los papás se ponían de acuerdo o los llevaban en coche? ¿Y a quiénes lo llevan en bus escolar? Muy bien. Bueno, lo que tienen en común todas estas formas en las que ustedes, nosotros, llegábamos
a la primaria es que había una persona adulta que nos acompañaba, ¿no? Todavía no somos Japón, lamentablemente, o no sé, tengo una amiga que vive en Suiza y su hija de 4 años se regresa sola, está increíble, pero en México no. Y lo que tienen en común todos estos viajes, indistinto a cómo llegábamos, es que había una persona adulta que estaba realizando algo que más adelante vamos a hablar, que es un viaje de cuidado, ¿no? Y obviamente las diferencias de por qué algunas personas tal vez llegaban en transporte público, otras personas en bus, otras personas a pie, tiene que ver con varias cosas muy relacionadas al espacio urbano, que son, pues, si había infraestructura peatonal y ciclista y tu escuela estaba cerca de donde vivías, pues seguramente te ibas a pie porque era lo más sencillo, ¿no? Pero si tu ciudad es una ciudad dispersa, pensada en el automóvil, que no tiene usos de suelos mixtos, entonces, pues no había opción y te tenías que ir en un modo motorizado. Si tenías un nivel de ingreso más alto, te ibas en un auto privado. Si tenías un nivel de ingreso tal vez más bajo o tenías papás activistas o lo que fuera, tal vez te ibas en transporte público, o también si era eficaz y sencillo. Y si había una infraestructura que proveía, ya fuese la ciudad o la escuela como un transporte escolar, pues te ibas en el bus escolar, ¿no? Y lo que quiero yo aquí compartirles es algo que Dinora ya había mencionado, que es la sociedad se sostiene gracias a los cuidados de otras personas. Para que hoy todas las personas que estamos aquí pudiéramos estar aquí, hubo personas que hicieron cosas para que la ropa estuviera lavada, para que pudiéramos comer, ¿no? Si no nos preparamos nosotros mismos nuestros alimentos, entonces alguien más nos cuidó y preparó los alimentos para nosotras, para nosotros, lavó nuestra ropa, etcétera. La sociedad se sostiene gracias a los cuidados de otras personas y a lo largo de nuestra vida vamos a necesitar de cuidados, a veces más, a veces menos, y también depende si tenemos alguna condición, por ejemplo, si somos personas neurodivergentes o si tenemos alguna discapacidad física, vamos a necesitar más los cuidados de otras personas. Y justamente lo que pasa es que todo este trabajo normalmente es invisibilizado. Desde Naciones Unidas, en los 90s, le forzaron a que en las cuentas públicas de los países se hicieran metodologías desde la economía feminista y desde la economía del cuidado para cuantificar cuánto equivalen el trabajo no remunerado. Por ejemplo, en México es una cuarta parte del PIB, 24.3%. Después de la pandemia aumentó claramente porque muchas de estas actividades las estuvieron absorbiendo dentro de los hogares. Entonces imagínense esto, una cuarta parte por ciento del PIB es el trabajo doméstico y no remunerado, que pocas veces lo estamos pensando y considerando al momento de diseñar arquitectura o de planear las ciudades o de hacer políticas públicas. Y además, esto no se reparte de manera igual. Hay una cosa que se llama división sexual del trabajo, que tiene que ver con una construcción social que define a quién se le asignan qué tipo de tareas. Entonces, por esta construcción social, cultural, que se puede modificar, que no está escrita en piedra, se le han asignado este tipo de tareas principalmente a las mujeres. Pero además no afecta a todas las mujeres de manera igual, y ya lo mencionaba Dinora hace un momento de lo que significa la interseccionalidad. Afecta mucho más a las mujeres más pobres, que muchas veces en esas condiciones incluso de doble precarización laboral, trabajan en el hogar de alguien más haciendo esas actividades de cuidado cuando llegan a su hogar y vuelven a realizar todas esas actividades de cuidado, ¿no? Entonces, pues tenemos que hacernos conscientes de todos estos roles de género y de sesgos inconscientes. Sobre todo cuando estudiamos arquitectura, hay mucho de las mujeres arquitectas más bien diseñan y los hombres más bien están en la obra. Eso ha ido cambiando, afortunadamente, pero siguen habiendo estos sesgos y también hay estos sesgos en la forma en la que diseñamos el espacio. Entonces, fue interesante porque en los años 70, muchas personas que estudiaban género, académicos que estaban en los estudios de género empezaron a ver las prácticas espaciales, como la arquitectura, como la geografía, como el urbanismo, y fue un poquito después que desde las prácticas espaciales se empezaron a ver los temas de género, pero se hizo ese cruce que además pues es muy transdisciplinar porque en realidad la realidad de las mujeres la entienden las mujeres de forma vivencial. Y si quieres regresarle ahí. Sí, gracias. Entonces, yo aquí les pongo un ejemplo porque una de estas urbanistas, arquitectas, es Dolores Hayden, que ella incluso analizaba cómo diseñábamos la vivienda, ¿no? Y eso ha ido cambiando
afortunadamente, pero podemos ver incluso que en los paneles siempre eran o sea, cuando se hacían incluso las figuras humanas, eran mujeres las que estaban haciendo las tareas domésticas y que todo el espacio designado a los cuidados se escondía, ¿no? Entonces, en donde se lava la ropa estaba escondido, ¿no? Incluso habían unas cosas horribles, que eso es muy latinoamericano, que eran los cuartos de servicio, que eran para las personas trabajadoras del hogar, que estaban en unas condiciones, pues, a veces sin ventilación, sin iluminación, o sea, terrible, ¿no? Pero entonces todos estos sesgos inconscientes se van al diseño y hay que entender con las cifras que acabamos de ver que la vivienda para los hombres es un espacio de descanso, pero la vivienda para las mujeres es un espacio de trabajo, por cómo estamos construidos, no es fijo. Ojalá lo cambiemos, sobre todo con las nuevas generaciones, ¿no? De que esto realmente para lograr la igualdad sustantiva necesitamos la redistribución de las labores de cuidado, porque hasta que eso no suceda, podremos romper muchos techos de cristal, pero eso es el urbanismo feminista del 1% o ese es el feminismo del 1%, porque están precarizando a otras mujeres, ¿no? Racializadas, migrantes, etcétera. Entonces, pues, ¿cómo hacer planeación territorial con perspectiva de género? El territorio no es neutral, ¿no? Ya estamos viendo que muchas decisiones que se toman son desde una mirada androcéntrica, la mirada de la experiencia vital masculina en el territorio, en la vivienda, y cómo podemos realmente hacer que todos los espacios que estamos diseñando puedan tener y que la forma en la que se distribuyen las actividades también le pongan valor a las actividades reproductivas. Entonces, justo de New School, Nancy Fraser, que es esta filósofa, feminista, etcétera, tiene estos conceptos que a mí me gustan mucho sobre realmente cómo se alcanza la igualdad de género. Y la igualdad de género tiene estos principios, es antipobreza, es antiexplotación, lo que está buscando es que haya una igualdad de renta o niveles de ingreso, igualdad de tiempo de ocio entre hombres y mujeres, igualdad de respeto, antimarginación de la vida pública y antiandrocentrismo. Y bueno, esto digamos que es a lo mejor un poco más completo que lo que muchas veces vemos sobre el tema solamente de igualdad de género o cuando se usa el término equidad de género para referirse a igualdad de género, ¿no? Y lo que es interesante sobre el tema de los cuidados es que hay una agenda que avanza rápidamente para definir los cuidados como un derecho. Y en el marco de los derechos humanos, ustedes piensen, o sea, yo soy arquitecto urbanista y me había comprado esta idea de que el derecho a la movilidad era el derecho que te hacía acceder a los demás derechos, ¿no? Porque si tú no te podías mover libremente, no podías acceder al derecho a la educación, a la salud, etcétera. Pero ahora, entre más estudios sobre los temas de género y cuidado, es el derecho al cuidado realmente el que nos hace sobrevivir y consecuentemente tener acceso a los demás derechos, porque la verdad es que no somos tortugas, ¿no? O sea, si han visto las tortugas, salen del huevo, no necesitan ningún cuidado, tienen esta inteligencia nata y llegan al mar, se pueden vivir, reproducir, florecer, pero las personas sí necesitamos de los cuidados de las demás personas. Y en la agenda de los derechos al cuidado, ¿qué se está trabajando? El derecho a cuidar, el derecho a ser cuidada o cuidado o cuidade y al autocuidado. Entonces, desde ese marco se ha avanzado mucho en América Latina, aunque no en todo el mundo, lamentablemente. Y, por ejemplo, en México, solamente en la Ciudad de México se reconoce el derecho al cuidado, en la Constitución Nacional del Ecuador también, pero no es algo que esté, digamos, como abordado completamente. Y algo que también es importante resaltar es que los cuidados son actividades colectivas. No le pertenecen a las mujeres, no son responsabilidad tampoco de las familias, son actividades colectivas en donde le tiene que entrar el Estado, le tiene que entrar el mercado, las familias, las comunidades, los hombres, las mujeres, todas las personas. Y cuando me refiero a esto, a lo mejor dicen, híjole, ¿pero cómo? Pues a veces desde políticas, por ejemplo, en que en las universidades hayan ludotecas y guarderías para que cualquier persona que tenga a su cargo a otra persona pueda libremente poder trabajar y moderar o de alguna manera equilibrar sus responsabilidades en el hogar y sus responsabilidades en el trabajo. Y también Dinora ya lo había adelantado un poco, pero fíjense que esta división
sexual del trabajo se empezó a llevar al espacio público y se empezó a llevar a la planeación, especialmente a partir de la revolución industrial, porque antes el tipo de actividades hacía que en el espacio un poco como que conviviera lo productivo y lo reproductivo. O sea, lo productivo, esto que se cree que es lo que deja dinero, y lo reproductivo, que es lo que sostiene la vida, que nos ayuda pues a reproducirnos. Pero a partir de la revolución industrial se empezó a dividir porque los hombres o las personas que trabajaban en las fábricas iban a las fábricas y las actividades reproductivas se quedaban en el hogar, y fue cada vez más como se fue invisibilizando y haciendo esta división. Si quieres ahora sí. Y entonces, pues desde hace ya algunos años está el concepto de la ciudad de los cuidados o City of Care, ¿no? En el caso en inglés, que lo que buscan, que esto lo impulsan muchas, obviamente, urbanistas feministas, es a partir del espacio poder evidenciar todas las actividades que sostienen la vida, hacerlas evidentes, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos más adelante de cómo se puede hacer esto. Y que superemos estas visiones dicotómicas entre lo reproductivo y lo productivo, y entre lo que le toca hacer a un género y a otro género. Bueno, pues empezamos a avanzar. Desde la CEPAL también ya se había evidenciado esto. Si quieres, vamos a la que sigue. Y bueno, ¿cuál es la realidad a transformar? La realidad a transformar es que vivimos en ciudades completamente dispersas y desiguales, ¿no? Hay varios estudios que se han hecho. Hay uno recientemente del Instituto de Recursos Mundiales, el WRI, en donde después de los estudios que hizo Cedesol, en donde veíamos que en los últimos 30 años todas las ciudades se han desparramado de una manera impresionante. Incluso yo creo que nos condicionan tanto nuestra forma de habitar que hasta este espacio, por más que yo intenté compactarlo, sigue estando un poco disperso, ¿no? Porque pues así crecemos. O sea, esa es la forma en la que las ciudades nos han también de alguna manera condicionado nuestra forma de entender y habitar el espacio. Y también tenemos muchos retos. Hablamos de retos de política pública, hablamos de retos administrativos, hablamos de retos financieros. Si las ciudades, los municipios, el municipio de Tijuana, de Rosarito, de Tecate, se ponen de acuerdo para realmente una ordenación del territorio en términos metropolitanos, si tienen los recursos para poderlo hacer, ¿no? También temas sociopolíticos. De pronto hay temas que cruzan además la frontera, que lo hacen más complejo, como la migración, ¿no? O pues todo el marco de planeación, que en México es muy complejo. O sea, tú tienes, ahorita creo que hay una lámina que habla del... No, espero que no. Ay, sí, espero que no, porque esa está súper, duele la cabeza de ver el marco de planeación en México, que va desde lo nacional hasta lo local, en lo urbano y lo ambiental. Y entonces, cuando un municipio se anima a hacer un programa municipal de desarrollo urbano o un programa ecológico, de ordenamiento ecológico del territorio, pues tiene que ir hacia arriba, muchos otros planes, o luego de arriba hacia abajo en cascada, porque se piensan como si fueran estas muñecas rusas, las matrushkas, pero la realidad es que a veces solo van cambiando algún tamaño de la matrushka y no todo, y además es costoso, complejo, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos transformar esta realidad? Bueno, dos principios que son básicos y que también desde la perspectiva del urbanismo feminista, de la perspectiva de género y de la diversidad, es los principios de accesibilidad y proximidad. Y son distintos principios. La proximidad es que estemos cerca, pero la accesibilidad tiene otras dimensiones. Entonces, por ejemplo, en la accesibilidad vemos que existen 4 componentes, según estos investigadores de la Universidad de Delft, en donde por un lado está el factor de usos de suelo. O sea, yo tengo accesible algo si en la esquina de mi casa hay una farmacia y un día estoy enfermo o enferma y necesito irme a comprar un Alka-Seltzer, ¿no? Si está muy lejos y necesito moverme en auto o demás, pues ahí el componente de uso de suelo no me está ayudando a la accesibilidad, y me voy al siguiente, que es transporte o movilidad, que puede ser llegar a pie o tener que usar el automóvil o tener que usar el transporte público y demás. Está el temporal, porque a lo mejor me empecé a sentir muy mal a las 9 de la noche y la farmacia cerró a las 8, entonces ya no me dio tiempo. O en la cadena de viajes que estoy haciendo, sobre todo si tengo responsabilidades de cuidado a mi cargo, que es pues ir a dejar a mi hermano, hermana a la escuela, ¿no? Antes de irme a la universidad, o a las que son mamás, papás, pasar a dejar a sus hijos, pues también está ese componente temporal.
Normalmente sufrimos en la accesibilidad a los bancos, en este componente en México, porque, bueno, ahora ya hay cajeros que hacen muchas cosas, pero antes no había, y tampoco había banca digital. Y luego está el componente individual, porque tal vez yo soy mujer y la verdad me podría ir caminando a la farmacia, pero es muy oscuro y me da miedo. Y mi preferencia personal es irme en automóvil, ¿no? Entonces están esos componentes de la accesibilidad. Y cuando estamos pensando, digamos, en el territorio, y me estoy yendo de una escala que a lo mejor para algunos arquitectos, arquitectas es, sobre todo estudiantes, es más grande, que es la ciudad, estos son elementos que yo pongo a su consideración que debemos de considerar cuando estamos pensando en la ciudad que queremos, que tiene que ver con vivienda, tiene que ver con movilidad y transporte público, suelo. En el caso, por ejemplo, de una ciudad como Tijuana, el equipamiento industrial está lleno de naves industriales, pero ¿dónde se ponen? ¿Por qué se ponen ahí? ¿Cómo se relacionan con el entorno? ¿Cómo permiten que las personas trabajadoras puedan conciliar sus actividades de cuidado con el trabajo remunerado que reciben ahí? Equipamientos urbanos como bibliotecas, ¿no? Centros de cuidado infantil, escuelas, centros de salud. Todo el tema hídrico, que pues ya en el panel anterior se mencionó un poco, servicios públicos como alumbrado, gestión de residuos sólidos, el tema energético, espacio público y seguridad. Y algo que quisiera yo como poner aquí sobre la mesa, sobre todo porque a veces a los arquitectos y arquitectas sí podemos tener incidencia en este tipo de cosas, es que no hay que tenerle miedo a la mezcla de usos de suelo. A veces van a tener algún cliente que llegue y les diga, no, yo aquí quiero pura vivienda residencial, ¿no? Y afortunadamente es una torre, ¿no? O un edificio más en altura y no casas unifamiliares, pero ustedes a lo mejor le pueden decir, no, mira, si en planta baja tú dejas un comercio y además tienes la fachada que se ve desde afuera, entonces puedes generar actividad económica, puedes hacer que sea más seguro el barrio y también igual le puedes meter oficinas y entonces durante todo el día el estacionamiento se está usando porque las personas que ven ahí a lo mejor se van y ya no lo ocupan y los que van a trabajar ahí lo ocupan. En fin, muchas cosas que puede haber pensando que la mezcla de usos de suelo es algo positivo. Y bueno, a veces es obviamente desde los programas municipales, pero en muchos casos los desarrolladores dicen, yo solo hago comercio, entonces yo solo voy a hacer una plaza comercial. Yo solo voy a hacer vivienda. Y en realidad incluso no tenerle miedo a la mezcla de usos de suelo cuando son industrias no contaminantes, a que haya viviendas cerca de estas industrias, ¿no? O sea, hay industrias de bajo impacto, hay muchos temas de nanotecnología o de industria farmacéutica o laboratorios, etcétera, que pueden estar en proximidad con vivienda y que las personas que trabajen ahí puedan vivir cerca. Y entonces, regresando un poco a los temas de género, claro que es muy distinta la experiencia de una mujer que tiene a cargo a personas de cuidado, a su cuidado, a la experiencia de un hombre en el territorio, si es que una ciudad está muy dispersa, porque si una ciudad, digamos, en proximidad tiene pues la guardería, la farmacia, todo, la persona que tiene a su cargo a personas de cuidado puede encadenar todos esos viajes que necesita hacer y hacerlo de manera más sencilla. Pero si es una ciudad como las que heredamos del movimiento moderno, muy racional, en donde el residencial es solo vivienda. Y si quiero ir al centro comercial o al banco, tengo que agarrar mi automóvil o moverme en transporte público varios kilómetros, generar emisiones contaminantes, entre otras cosas. Aunque sean autos eléctricos, también, o sea, la fuente de la energía, si no es limpia, también genera emisiones, aunque no las veamos. Y además en toda la producción. Entonces, pensar en estos principios y también pensar que en las ciudades fronterizas es un poco distinto. Aquí el uso del automóvil, digamos que en la proporción de viajes es mayor. Hay algunas ciudades que el 50% de los viajes se hacen en transporte público y el 50% en automóvil privado. En la Ciudad de México la proporción es 70-30, 70% de los viajes se hacen en transporte público y 30% en auto privado. Imagínense el 30%, relajo que hacen, ¿no? En la ciudad, el tráfico espantoso. Pero además son las mujeres las principales usuarias del transporte público en nuestro país y eso tiene que ver con también que somos las mujeres las que tenemos menos acceso a tener un empoderamiento económico o independencia económica y también que si hay un auto en la familia, normalmente lo va a usar el hombre y no la mujer. Entonces, pensando en todo esto, también cómo desde el diseño de políticas públicas enfocadas a la movilidad podemos incluir
espacios en donde nos podamos sentir seguras, en donde también el transporte esté pensado en todos estos viajes que son mucho más cortos. Y las mujeres y los hombres, y esto está documentado por esta división sexual del trabajo, que esperemos evolucione y cambie, pero por cómo está ahora nos desplazamos de forma distinta. Los hombres normalmente van de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Cuando estudian, de su casa a la escuela, a la universidad y de regreso. Mientras que la mayor parte de las mujeres hacen muchos viajes encadenados. Van a dejar al hijo o a la hija a la escuela, a la guardería, luego pasan al mercado a comprar algo rápido, después a la farmacia. Y bueno, esto que Dinora también ya nos mencionaba. Entonces, muchos de estos viajes además se hacen en transporte público o a pie, o sea, estos viajes que son los viajes digamos, para cuidar, para sostener la vida, y no se hacen en horas pico, ¿no? O sea, los que se mueven en horas pico generalmente son los hombres. Entonces, esto tiene implicaciones y tiene, digamos, como diferencias, porque, si quieres, regresale nomás, gracias, porque estas asimetrías lo que hacen es, bueno, uno, reflejan que hay una asimetría en la distribución del trabajo doméstico entre hombres y mujeres. Dos, también la percepción de inseguridad hace que nos movamos de maneras distintas. Y tres, también la distribución de las viviendas y el acceso a oportunidades de empleo, ¿no? Muchas veces los asentamientos precarios autoproducidos por las familias se hacen en lugares en donde van a tener cerca fuentes de empleo, ¿no? Así sea en zonas de riesgo. Así sea. ¿Por qué? Porque este componente también es muy relevante. Entonces, datos que pues seguramente las mujeres que estamos acá lo hemos experimentado, es que en el espacio público también sufrimos de manera diferenciada agresiones, violencias, etcétera. Por ejemplo, en datos del INEGI, el 95% de las mujeres, o sea, todas, que hemos usado el transporte público alguna vez, nos han acosado, ¿no? O sea, ya sea que un tocamiento o una mirada lasciva o que te hagan un comentario piropo incómodo. Y bueno, no solamente eso, sino que puede llegar incluso hasta un feminicidio, ¿no? O sea, y eso pues en el espacio público, en el transporte público. Entonces, ¿qué pasa con estos impactos de la seguridad? Y por eso el componente de seguridad desde la perspectiva de género y de los cuidados es muy importante, es que limita la forma en la que nos movemos de manera libre. A lo mejor dejamos de salir, dependiendo del barrio en el que vivamos, a las 6 de la tarde que se empieza a meter el sol, o cambiamos nuestras rutas, nos vestimos de forma distinta, preferimos movernos en autos si tenemos las condiciones y los recursos, pero también aquí está esta parte interseccional. Y bueno, también nos movemos a lo mejor menos a pie o en bici, y eso finalmente tiene una repercusión en nuestra salud porque nos ejercitamos menos. Entonces, ¿qué pasó en España en los 2000? Es que le encomendaron a una profesora que se llama Inés Sánchez de Madariaga, que es profesora de la Universidad Politécnica de Madrid y directora de la Cátedra UNESCO, fue hacer un análisis del sector transporte con perspectiva de género. Y lo primero que se dio cuenta es que las encuestas con las que se recogían los datos a nivel nacional, como en el INEGI de allá, no tenían perspectiva de género y no tenían realmente, o sea, aunque ya habían desagregado por sexo muchas preguntas, habían acumulado los viajes en escuela, trabajo, ocio, otros, ¿no? Y entonces en eso se estaba realmente invisibilizando todos los viajes de cuidado y quienes estaban realizando esos viajes de cuidado. Cuando ya haces esa separación, te das cuenta que el 75% en promedio de los viajes de cuidado los realizan mujeres y lo están realizando en horas en donde tal vez la frecuencia del transporte público sea menor porque está pensada para hacer más eficiente la actividad productiva, o sea, que vayan las personas al trabajo. Y aquí en la Ciudad de México se hizo un estudio, pero no hay para toda la ciudad o para todo el país, porque el INEGI todavía no tiene esta información para todo el país. Entonces hay que hacer una encuesta origen-destino para cada ciudad para poderlo evidenciar. Pero, por ejemplo, este otro estudio del BID en los centros de transferencia modal, que es en donde se junta el metro con otros modos de transporte, también se evidenció pues, que incluso cuando los viajes son más largos y las mujeres tienen que moverse en transporte como metro y demás, en realidad ese es su segundo motivo de viaje. O sea que muchos de los viajes están tratando de cuidado, tratando de resolverlos en su propio barrio. Y bueno, esto que les decía, ¿no? El 60% de esos viajes se hacen en el mismo barrio y la mayoría son a pie.
y pues obviamente la forma en la que eliges cómo moverte depende de cuánto dinero tienes, ¿no? Y por ejemplo, desde la perspectiva entonces de los cuidados, si la mayor parte de los viajes se hacen en cuidado, ¿cuánta distancia puede recorrer a pie una persona? Y esto es diferenciado, pues ustedes son jóvenes y tienen mucha pila, pero si es una persona adulta mayor que está con algún instrumento de asistencia, una silla de ruedas, un bastón, o si va una persona adulta con una carreola, ¿cuánto puede recorrer? Entonces, a ver, no alcanzan a ver, entonces sí les voy aquí a preguntar. Por ejemplo, una persona adulta sana, ¿en cuánto se tarda o sea, más bien, cuánto recorre en 10 minutos? Esa es la pregunta. ¿Alguien se quiere aventurar? En 10 minutos, distancia. Bueno, es que no me lo sé de memoria y me tengo que acercar porque no veo tan bien. Las personas adultas sanas recorren en 10 minutos entre 780 metros y 1 kilómetro. Ahora, ¿cuánto recorre en 10 minutos una persona con movilidad reducida, o sea, una persona en silla de ruedas? Bueno, también esa es una buena, pero digamos que las condiciones son planas para todos. Ajá, sí. Sí, porque ya si no le vamos metiendo grados de complejidad y seguro no recorre nada. Pero por ahí alguien se había aventurado a decir 300, 200. Sí, 300 metros en promedio. Entonces imagínense, o sea, si yo soy una persona que está en silla de ruedas y necesito caminar 1 kilómetro, me va a tomar media hora. Si yo soy una persona adulta sana y necesito caminar 1 kilómetro, me va a tomar 10 minutos. Y entonces ahí empezamos a ver como estas diferencias que hay también entre las personas y que van generando mayor desigualdad, ¿no? Y acuérdense que empezamos hablando de cómo desde la política de los cuidados y la perspectiva de género podemos reducir las brechas de desigualdad. Y bueno, ¿qué se necesita? Pues se necesitan muchas cosas, pero yo aquí les propongo esta era la gráfica del marco de planeación. Uno, pues simplificar el marco de planeación y de políticas públicas, porque la verdad es que hoy como existe está muy complejo. Entiendo que desde hace mucho, incluso cuando yo estuve en la SEDATU, se intentó hacer integrar el ordenamiento ecológico con el ordenamiento urbano, pero pues digamos que la gente que es ambientalista, ¿no? Que están en la Semarnat o así, como que a veces dicen, no, es que los urbanistas solo quieren construir, ¿no? En fin, pero eso es una parte importante. Y luego la otra es también entender cuáles son las atribuciones que en México por constitución tienen los municipios, qué les toca hacer, pero no solamente delegarle todo a los municipios, sino realmente hacer alianzas. Y justamente en este tema de las alianzas, pues necesitamos primero tener planeación y reglas claras, y la planeación no tiene que ser estos programas municipales de desarrollo urbano que son 250 páginas y que nadie lee más que el consultor, ni siquiera quien lo recibe, porque luego nos daríamos cuenta de que a veces copy-pastean, ¿no? Pero sí planeación y reglas claras para todas las personas y que sean accesibles. O sea, yo a veces lo que digo es que como que en la arquitectura y en el urbanismo nos gusta hablar de forma tan técnica para que nadie entienda. Y entonces como las personas no entienden, o sea, yo aquí a mis colegas que están estudiando arquitectura quería que me levanten la mano quién se sabe la zonificación de donde vive. Ay, bueno, no, eso es trampa, eso es trampa. ¿Alguien se sabe la zonificación de donde vive? Más o menos. Seguro es un H2-20, no sé cómo sea aquí en Tijuana, pero debe ser así, densidad. HM, no sabemos. Y somos estudiantes de arquitectura. O sea, deberíamos de saber que dónde vivimos, cuál es la zonificación que existe, pero no la sabemos porque no es su culpa. O sea, la culpa es del sistema de planeación y de la forma tan técnica en la que comunicamos esto que no se democratiza. La otra tiene que ver con coordinación y gobernanza y con alianzas e inversión concertada. O sea, aquí es muy interesante también la situación transfronteriza en donde de alguna manera
aprendemos a veces de lo bueno y a veces de lo no tan bueno, de cómo integrar al sector privado, de cómo realmente no solamente ser esperar que el sector público actúe, sino cómo nos ponemos de acuerdo las instituciones académicas, el sector privado, etcétera. Y algo bien relevante es tener datos con perspectiva de género, porque ustedes se sorprenderían cuando realmente no se incluye la perspectiva de género y de diversidad, cómo se obvian cosas que ponen en una situación de mayor desigualdad a la comunidad LGTBI, a las mujeres, etcétera. Y bueno, esto que les decía de las alianzas. Entonces, pues aquí hay como algunos datos, áreas prioritarias para generar datos con perspectiva de género desde la planeación, que es transporte y movilidad, vida cotidiana y cuidados, acceso a la vivienda y percepción de seguridad. Este también es un esquema de la maestra Sánchez de Madariaga. ¿Y qué hace esto? ¿No? O sea, ¿por qué insistir tanto en el tema de la perspectiva de género, en los cuidados desde el territorio? Porque esto va a permitir a que más mujeres y más niñas puedan ejercer todos sus derechos en igualdad de condiciones y puedan realmente tener un empoderamiento económico, ¿no? Y eso reduce violencia doméstica y reduce muchas otras cosas, tiene muchas consecuencias positivas. Y lo más importante es que permite a todas las personas, hombres y mujeres, equilibrar su vida laboral y su vida personal, familiar. Entonces, porque estamos en Tijuana, pero si me tengo que apurar, me dices, ¿eh? Porque estamos en Tijuana, quería compartirles algunos proyectos que se hicieron acá y también preguntarles si los han ido a ver. Yo hace mucho que no voy, entonces también si los conocen, que me cuenten cómo están y cómo los han visto. Y aquí quisiera, bueno, primero preguntar si habían escuchado de este programa, el programa de mejoramiento urbano que hizo el gobierno federal en la administración pasada, que acaba de concluir. Sí. Bueno, fue un programa que se hizo a nivel federal en donde se buscaba poder incidir en el territorio de manera más integral, muy centralizado, que yo creo que esa es como una de las grandes fallas de este programa, en zonas de mayores índices de rezago y marginación en varias ciudades. El primer año se hizo en ciudades fronterizas, esto fue 2019, y se intervinieron 16 ciudades que iban, o sea, Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Acuña, Piedras Negras, seguro ya lo dije mal, Nogales está antes, bueno, en fin, hasta Reynosa, ¿no? Todas las ciudades fronterizas, incluso, por ejemplo, ciudades más pequeñas como Naco, y digamos que es un programa que cuando concluyó el sexenio hizo más de 1,000 obras de arquitectura. Al principio tenían pensado que hubiera un componente de regularización de suelo, de vivienda, de arquitectura, o sea, de equipamientos, espacio público y demás, y de infraestructura urbana, pero al final terminó siendo un proyecto, un programa público mucho más de infraestructuras grandes, hechas por Star Architects, no todas, algunas, ¿no? Algunas muy, muy exitosas, en donde nunca había llegado una arquitectura de tan buena calidad, tan bien diseñada a estos barrios, y las niñas, los niños obviamente llegaban y ocupaban los espacios de manera inmediata, y otras que tienen complejidades si se hace toda la planeación centralizada desde la Ciudad de México. Entonces, también hubo una evolución en cómo se hacia la planeación, en donde al principio pues eran las instituciones académicas, ¿no? A través de sus oficinas de vinculación, así como un poco entendiendo que hoy estamos en este espacio académico, empezamos trabajando con el Poli y con la UNAM, después con la UNAM, pero la UNAM es enorme, ¿no? Entonces la Facultad de Arquitectura de la UNAM, el Instituto de Geografía de la UNAM, trabajamos con ellos, y después empezamos realmente desde la Secretaría a generar capacidades para poder hacer la planeación desde la Secretaría, aunque los proyectos arquitectónicos se hicieran desde fuera, ¿no? Y yo dejé la Secretaría en el 2019, entonces mucho lo que pasó después, pues lo conozco de fuera, ¿no? No desde dentro. Entonces, bueno, seguro esto ya no está tan actualizado, pero se han ganado 122 reconocimientos internacionales. México hoy está en la mira de muchas bienales de arquitectura, de muchos espacios por arquitectura pública de gran calidad, ¿no? Y además no es una arquitectura pública que está en la avenida más cara de México, Mazarik, sino es arquitectura pública que está en los barrios de mayores índices de rezago y marginación del país.
Entonces, bueno, yo les quería poner solo 2 ejemplos de Tijuana, uno de ellos porque es de mis proyectos favoritos, que es en la Jicotencatl, en el Arroyo. Pero bueno, en Tijuana entre el 2019 y 2020, perdón, se hicieron 22 acciones, de las cuales 18 eran equipamientos urbanos, 2 espacios públicos, que es los que vamos a ver, y temas de infraestructura urbana. Y bueno, fue la inversión. Más o menos por ciudad se invertían 250 millones de pesos al año, que para los que no saben qué significa ese número, muchos municipios no tienen ese presupuesto anual. Tijuana claramente sí, porque es una ciudad pues muy grande, que tiene buena recaudación y demás, pero había municipios pequeños que nunca habían escuchado pues esa cantidad de dinero. Y bueno, la primera vez que fuimos a la Jicotencatl, estas ubicaciones, por ejemplo, esta la definió el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? O sea, hizo una metodología en donde se definieron polígonos de los lugares con mayores índices de rezago y marginación. Entonces, así era la Jico, incluso vivían algunas familias que estaban ahí, en el borde, digamos, del arroyo. Pues ahí ya estábamos con las maquetas, que hablaban de las maquetas hace rato, presentándole al presidente, diciéndole, bueno, aquí va a estar, y además tenemos que reubicar a estas familias para poder hacer este parque. Y bueno, este parque recibió un premio internacional por innovación climática y además, hablando de arquitectura vernácula transfronteriza contemporánea, utiliza llantimuros, que es algo como muy característico de la frontera. Pues es un espacio en una zona que luego se ocupó. A mí me gusta mucho, pero yo no he ido últimamente, o sea, tiene un par de años que no voy. No sé si alguien de aquí ha ido últimamente. Alguien que nos cuente qué vieron. Bueno, pues nosotros fuimos, creo que hace un mes, 4 meses, 4 meses, y no se veía así. A lo mejor fue la época, pero se mantiene bastante bien. Sin embargo, no sabemos qué tanto uso le están dando porque estaba bastante solo. 12, a las 12 del día, yo creo. Sí, sí es probable. Hay muchos problemas en esa área, o sea, el parque en realidad no funciona porque uno, sí visitamos, las primeras 2 visitas las hicimos a las 2 de la tarde y hacía mucho calor y no había sombras, no hay sombras, como que se planeó en hacer las sombras con los árboles, con la vegetación, pero la gente no lo usaba por eso, por el calor. Después entrevistamos a niños y a vecinos y lo usaban más, un poco más por la tarde, pero no lo que se esperaría, ¿no? De pronto había como unas rondas en algunos meses, que empezó esto el año pasado y terminó hace 2 meses, como esas visitas más o menos regulares. Hubo como unas rondas, pero no sabemos bien si del gobierno o de la comunidad, donde empezaron a limpiar algunas zonas, sobre todo de deshierve, ¿no? Lo hicieron, a veces después de eso estaba limpio, pero casi todo el tiempo está sucio. Y, por ejemplo, una parte donde hay unos canalones para el drenaje, digamos, laterales, se fueron envueltos en plástico, por ejemplo, y están rotos actualmente. Y respecto a este parque, pero muchas obras de Sedatu, quizá tienen participación de arquitectos pues, reconocidos, pero tienen muchos problemas en las ejecuciones, ¿no? La calidad es muy baja, eso sí ha tenido. En varias obras que he visitado, por ejemplo, el que se hizo en el Mayab de Tecate, o sea, pues parece imponente y padre la obra, pero pues sí, la calidad de la construcción es baja. Otras que visité en el Estado de México, por ejemplo, también tienen muchos problemas, muchas deficiencias en cuestiones de ejecución, ¿no? Que la SEDATU creo que no ha cuidado. Compañero, es interesante lo que planteas, y creo que también como vincularlo con cómo operan las políticas públicas de desarrollo urbano y desarrollo social,
que muchas veces genera como una multiplicación de este tipo de espacios, pero que no recorre como el camino que tienen esas comunidades que han creado esos espacios. Y entonces también como la historia de la colonia y los usos que existían previos, creo que son importantes al momento de diseñar. Bueno, al respecto yo he conocido como dos proyectos en la ciudad de Tijuana, pues la obra de Camino Verde, ¿no? Donde Adrián y Marcel tienen un edificio también de premios internacionales, donde hay toda una historia como de esa colonia, como que ha construido ese espacio y además que al final del proceso pues se tenía una construcción, pero faltaba el programa social que va a albergar esos edificios, centro de desarrollo comunitario, que en el caso de esa colonia se fue logrando, y algunos elementos también muy interesantes, que la colonia necesitaba una secundaria y que el plan en su tiempo no lo incluyó, y los colonos terminaron construyendo una secundaria que está construida con madera y con elementos pues más o menos precarios, pero que era, digamos, la necesidad principal. Y bueno, y otro proyecto que conozco en Tijuana, que es en la colonia 10 de Mayo, donde se hizo un parque mínimo, pequeñísimo, en un proyecto como de 4 o 5 años de autoconstrucción con los colonos. Y eso es súper interesante. De cualquier manera necesita mantenimiento y lo que necesita un parque, ¿no? Pero este tema de vincularse con la construcción del espacio genera un sentido de identidad impresionante, que luego las grandes obras, pues, ¿no? Carece, porque parece como que llega, o sea, como que llegan del cielo, pues, ¿no? Y no, creo que eso es como importante pensar en los procesos de desarrollo urbano. Sí, totalmente. Y yo, la verdad es que aunque trabajé en Sedatu, ya hay muchas cosas de las que me siento orgullosa porque, pues, no sé, fueron horas y horas y horas. También soy muy crítica. Creo, o sea, yo de entrada pienso que este tipo de equipamientos y obras no tendrían que hacerse desde el gobierno central, son una cosa que se tiene que hacer desde los gobiernos locales. Y la otra es que, pero también cuando estás en el sector público, tienes como otros factores, ¿no? Como el tiempo, como dar resultados. Y también es una visión, la verdad, pues androcéntrica. O sea, es androcéntrica dos cosas. Uno, hacer mucho y que se vea y que esté así grande, ¿no? Vistoso, es así como, y a veces pues también desde una mirada más de, pues como cliché que hay del arquitecto o arquitecta con un ego muy grande, ¿no? Porque pues es que justo que se vea, que sea monumental, etcétera. Y es interesante como que yo venía hablándole de los cuidados y pues que en realidad lo van a ver, y lo dijo Dinora, aunque ahorita sí les voy a enseñar cosas que inspiran, que es muy difícil llevar a la implementación este tipo de perspectiva. Sí, no, quisiera como recalcar lo que estás diciendo y que estoy muy de acuerdo en el sentido de que el proyecto que nosotros hicimos en Camino Verde, creo que lo más fácil fue la arquitectura, en realidad. O sea, no era, pero sí el proyecto que generó Tico y que Tico sigue trabajando es lo que ha podido medio mantener lo que sucede ahí. Si no existiera Tico y no existiera ese programa, o sea, la verdad, no existiera ese proyecto. Entonces sí creo que muy puntual en la relación de generar esa confianza con la comunidad, generar esa relación con la comunidad para que la comunidad se sienta que está siendo partícipe de la propuesta. Para nosotros, la verdad, y lo acepto con muy buena crítica en el error, que nosotros lo diseñamos blanco y pensando que decimos, no existe una forma de enamorarte en la materialidad del edificio porque la gente lo va a grafitear, lo va a pintar, le va a hacer lo que quiera. ¿Para qué nos preocupamos en la materialidad del edificio? Cuando hay cambio de gobierno y que lo quieren tomar el edificio y lo quieren convertir en una institución política, la gente dice, no, esto fue un trabajo que venimos haciendo, y por 3 días protestando dicen, esto es de nosotros, y el edificio sigue siendo blanco. Y me ve que me equivoqué, ¿no? Y ahora, pero es una buena respuesta a esa situación, ¿no? Pero sí creo, digo, el edificio
Lo que quiero decir es que el edificio se convierte más en un reflejo de la condición, de la vivencia, que lo que fue nosotros como diseñadores. Y creo que los premios, quisiera decir que los premios no son para nosotros, sino son los premios para la actividad y el tipo de proyecto que se está generando. Gracias. Bueno, y ese es otro en la Sánchez Taboada, en donde ya había, algunos de estos proyectos también se hicieron en lugares en donde ya habían espacios públicos, pero que estaban pues en condiciones de bastante deterioro, porque pasa mucho esto. Hace rato alguien preguntaba de cómo hacemos en una sociedad cada vez más individualista, que tengamos un interés por lo público, tengamos un interés por lo comunitario, y es bastante complejo, y nos damos cuenta en el espacio público en donde en lugar de que las personas, todo el mundo piense que es de todos, así nos haya hecho con procesos participativos, pero que beneficien a toda la comunidad, es un poco difícil. Entonces, bueno, ahí se hizo en la Sánchez Taboada esta cancha que conecta, digamos, los dos lados de la ladera y tiene un espacio comunitario. Una de las cosas que los municipios justo nos decían era la dificultad de poder mantener y equipar estos espacios. Entonces, también quería preguntarles si alguien ha ido a la Sánchez Taboada y ha ido a ese espacio. ¿Pero te gustó cómo lo viste? ¿Había gente? ¿Estaba muy deteriorado? Y la gente lo estaba usando. ¿Qué? ¿Están jugando fútbol? ¿Allá hay ligas? No. Sí, muchas gracias. Bueno, y ahí un poco también es a partir de, pues de la iluminación se buscaba mejorar la seguridad y la percepción de seguridad, etcétera. Y sí hay como este efecto tal vez de, ay, el antes y el después, pero el después no es cuando se acaba de construir la obra, sino el después son meses y años después. Por eso quería preguntarles cómo están, ¿no? Porque yo pues trabajé en esto en el 2020, que me quemé ahí las pestañas, pero hace mucho que no voy y en 4 años pueden pasar muchas cosas. Y entonces, bueno, esto era un ejemplo de lo que en Tijuana se hizo desde el gobierno federal, pero me quiero regresar al tema de cómo podemos hacer entonces mejores diseños que sí consideren las necesidades de las personas, las necesidades, por ejemplo, de las infancias que hablábamos ahorita, ¿no? Y entonces, bueno, por un lado es pues con metodologías que realmente nos lleven a entender qué están pensando, sobre todo las niñas y los niños que muchas veces no se consideran en el diseño. Entonces les quiero compartir un ejemplo de un trabajo que hicimos para el gobierno del estado de Querétaro con algunas similitudes, porque siempre los gobiernos están preocupados por cómo reducir las brechas de desigualdad, haciendo obra pública o intervenciones, en este caso no era tanto de obra pública, en los barrios de mayores índices de marginación, rezago y demás. Entonces ahí lo único que nos propusimos nosotros fue hacer un diagnóstico en donde pudiéramos conocer cuáles eran las percepciones de inseguridad de las niñas y los niños, de la población infantil y también de la población adulta y adulta mayor, y que ellos nos pudieran decir cuáles eran las propuestas de mejoras para sus barrios. Entonces, si quieres, la que sigue. Muy bien. Entonces, pues ahí ya no sirve el videíto, pero se hizo un informe muy largo en donde se presentó todas las distintas metodologías. Y lo que hicimos, ahí está. Lo que hicimos fueron varias cosas. Por un lado, diseñamos una metodología más lúdica con las infancias en donde se les hacía un cuestionario, pero era un cuestionario en donde se iban moviendo en el espacio para responder a las preguntas y entonces en eso era lúdico, y otro con cartografías que al final fueron comunitarias y también con algunos recorridos. Para el caso de las personas adultas y las personas adultas mayores, se hizo algo vinculado a la memoria colectiva del lugar. Entonces las personas, bueno, y los niños y niñas también nos tenían que hacer dibujos, ¿no? Nos regalaban dibujos sobre las propuestas que querían de mejora. Para las personas adultas tenían que escribir una postal a una persona que quisieran mucho, que ya no estaba en el barrio y le tenían que contar del barrio, y a partir de eso hicimos pues el análisis de todos los resultados. Entonces,
justamente, pues ahí nos dimos cuenta de eso, a lo que les digo, que los niños iban como caminando en los cuadrantes y nos iban respondiendo las preguntas, cuáles eran para cada uno de los barrios las diferencias, ¿no? Si les gustaba, si no les gustaba. Por ejemplo, este caso específico que es en Hércules, en Querétaro, decían que pasaban los carros muy rápido y que habían señores que querían robarse niños, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Y bueno, todo esto del mapeo urbano participativo y lo que es como muy bonito de trabajar con infancias es que todavía tienen esa pureza y te dicen las cosas como son, ¿no? Y entonces te decían, no, pues en esa casa hay un señor malo que vende drogas y se conocen muy bien su barrio, o ahí han habido tiroteos, cosas que digamos en estos mismos ejercicios con personas adultas era información que no se evidenciaba. Y bueno, pues obviamente se tienen que generar condiciones de confianza, de reciprocidad, también con las padres, madres de familia de estos niños y demás. Y por ejemplo, en este barrio, en Santa María Magdalena, lo más feo son las vías del tren. Y a mí me resulta ahora como esto, que salió en varias de estas colonias en Querétaro, cómo desde la planeación territorial se puede hacer para que ahora que van a regresar los trenes, ¿no? Los proyectos ferroviarios, realmente podemos integrarlos a los entornos urbanos para que las infancias se sientan seguras a pesar de los trenes, ¿no? Entonces, pues algunos dibujos de propuestas, ¿no? Que era lo que les contaba. Y ahora sí, ¿cómo podemos inspirarnos? O sea, ¿qué está pasando en América Latina con relación al tema de la perspectiva de género y los cuidados? Y no sé si han escuchado el caso de Bogotá, de las manzanas del cuidado. Bueno, Bogotá, en la administración que concluyó hace poco, fue la primera vez que tuvo una mujer alcaldesa, y además es una mujer lesbiana, Claudia López. Entonces era la primera vez que en una ciudad pues más o menos conservadora, alguien de la comunidad LGTB y más estaba ocupando un espacio de poder y además pues una mujer en términos de sexos asignado al nacer. Y ella cuando llegó al poder, oye, esto tampoco sirve, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha un poquito más? Bueno, sí, porque si no, no tengo voz. ¿Más cerquita? ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, lo que ella dijo es, voy a hacer una política pública territorial que esté pensada en las mujeres y en las mujeres cuidadoras, en las mujeres que han dedicado la mayor parte de su tiempo a una doble jornada laboral. Y tiene este proyecto que se llama Las Manzanas del Cuidado, que es en proximidad poder juntar los servicios que necesitan las personas que tienen a su cargo el cuidado de otras personas, desde guarderías, espacios de lavado de ropa, comedores comunitarios, hasta temas vinculados, uno, a prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, entonces fiscalías especializadas en materia de género, asistencia psicológica si ha sido víctima de violencia intrafamiliar de género. Y lo interesante de esto, además, fue que se fue hasta el programa de ordenamiento territorial y dividieron el territorio en distintas manzanas del cuidado pensando en este principio de proximidad. Entonces, mucho lo que hacían era cómo poderle liberar tiempo libre a las personas que tienen a su cargo el cuidado de otras personas y que puedan utilizar ese tiempo para adquirir herramientas que promuevan su empoderamiento económico y su independencia económica. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que a lo mejor la abuelita que pues normalmente en los barrios tradicionales las redes de apoyo son las abuelas las que cuidan a los nietos o a los primos y demás, podía ir a la manzana del cuidado, dejarlos en una ludoteca tomando alguna clase, además llevar su ropa a lavar, ¿no? Y entonces eso le reduce mucho tiempo porque las mujeres que no tienen a veces lavadora en su casa le dedican mucho tiempo a esta actividad y en ese momento podían aprender a usar la computadora, tenían programas de acceso a empleo, podían incluso aprender a usar la bicicleta y estaban también enseñándole a los hombres
a cocinar, por ejemplo, que a veces, pues por la división sexual, ¿no? Y por los sesgos inconscientes de género, en muchas familias siguen siendo las mujeres, hijas, las que cocinan para toda la familia, ¿no? Entonces, pues también cómo poderles enseñar a los hombres. Y en la Ciudad de México hay digamos, un programa similar, que son las utopías que hizo la hoy jefa de gobierno Clara Brugada cuando fue alcaldesa de Iztapalapa, y fueron equipamientos urbanos que fueron transformándose a lo largo del tiempo. No se hicieron desde el inicio con esta perspectiva de cuidados o de género, pero han ido evolucionando, y al principio era rescatar muchos espacios públicos que estaban abandonados desde una perspectiva de garantizar el derecho a la recreación, al ocio, al arte, a la cultura, a las personas de menores niveles de ingreso. Y en todas las utopías hay albercas que son públicas, que son de acceso gratuito. O sea, no sé aquí si en Tijuana hay albercas que sean públicas, completamente gratuitas en los barrios más marginados. No, ¿no? O sea, bueno, y en Iztapalapa tampoco, y además había como todo este tema de decir, pues sí, pero ni siquiera hay agua en Iztapalapa, ¿cómo van a poner albercas? ¿No? Como, pues si a la gente más pobre no mereciera también poder tener acceso al deporte. Y lo interesante, pues, es que ahora sí ya tienen esta perspectiva de cuidado e integran muchos cuidados pensados en las personas adultas mayores, como casa adulto mayor, centros de rehabilitación. Incluso tienen un spa, tienen temazcal, no todos, cada utopía es diferente, y por ahí en el siguiente que viene el mapa, habían hecho 14, al término de la administración inauguraron creo que una más, y el plan era hacer 16, pero ahora la jefa de gobierno anunció que quiere hacer 100 en toda la ciudad. Hay otros equipamientos que son los pilares, que los pilares son en realidad equipamientos de educación comunitaria. No están pensados necesariamente desde la perspectiva de género, pero al ofrecer una diversidad de servicios para distintas edades, hace que en esa simultaneidad una persona que tiene a su cargo a niños de cuidado pueda ir mientras sus hijos están tomando alguna clase de algo, ella o él pueda estar haciendo alguna otra actividad. Y también lo que buscan es el empoderamiento económico, entonces enseñan muchos saberes que le ayudan a las personas a después tener un trabajo, o sea, plomería, carpintería, etcétera, computación, como vieron ahí. Y lo que está interesante de los pilares es que hay 300 en toda la ciudad, no son estas mega infraestructuras, hay de todo, hay unos muy grandes, hay otros chiquitos, hay unos de arquitectura de firma, hay otros que son arquitectura mucho más comunitaria, pero en algunos de ellos sí se vincularon con sistemas de transporte público, como el caso del cablebús en Cuautepec, en el norte de la Ciudad de México, que eso es muy importante porque muchas veces, sobre todo en estos barrios que la accesibilidad es tan difícil, si no está vinculada a un proyecto de transporte público, es muy difícil que las personas puedan realmente ir. Y se ha transformado, al menos en los que yo he conocido y he visitado, había, por ejemplo, una casa de seguridad que le hicieron un pilar y le daba incluso atención a personas que en esas comunidades, si no permanecen en sus casas, que tienen tal vez alguna discapacidad. Conocimos la vez que yo fui a una persona que tenía esquizofrenia y estaba ahí en la sala de cómputo utilizando y bueno, nos contaba un poco. Otra política pública desde la perspectiva de género son un sistema de bicis públicas con sillas infantiles para que cualquier persona que tenga a su cargo el cuidado de alguien más pueda seguir haciendo un viaje en bicicleta, ¿no? Y por ejemplo, Montevideo, Uruguay es como de los países en América Latina más avanzados en todo este tipo de políticas, y ellos desde el diseño de los espacios públicos los hacen con lineamientos tanto participativos como desde la perspectiva de género, y este es un ejemplo, ¿no? Y pues algunas herramientas útiles que podemos utilizar. Por un lado, el mapa de cuidados que tiene ya el INMujeres, en donde ya están georreferenciadas en todo el territorio nacional qué equipamientos de cuidado hay. Yo incluiría más equipamientos de cuidado, pero digamos que ahí utilizan como los que están ya, o sea, como en categorías por el INEGI. Y también está desde el WRI el índice de desigualdad urbana, en donde no para todas las ciudades, no para las 74 zonas metropolitanas, pero sí para el caso de Guadalajara, se hizo el vínculo entre dónde estaban ubicadas las estaciones del transporte público masivo, dónde estaban ubicadas las jefaturas femeninas de familias, y lo que hace este índice es poder ver la desigualdad en términos de acceso en ventanas de tiempo
a equipamientos urbanos, ya sea a pie o en transporte público. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es, si yo vivo en el centro, ¿cuánto me tardo en ir a pie a una guardería? Si yo vivo en la periferia, ¿cuánto me tardo en ir a pie a una guardería? Y entonces se ven esas brechas de desigualdad entre el territorio, también dependiendo de los niveles de ingreso. Y bueno, este es el análisis que les decía yo para el área metropolitana de Guadalajara. También desde la SEDATU se hizo, por ejemplo, esta guía para poder hacer auditorías en el espacio público con perspectiva de género. Ahora ya en SEDATU también tienen más publicaciones. Y bueno, algunas ideas, ¿no? Para ir cerrando y para que ya también no se duerman, es pues una ciudad incluyente y cuidadora que incluye, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, este es de un manual del Banco Mundial y dice que es accesible, es conectada, es segura, es saludable, es resiliente climáticamente y que además tiene certeza en la tenencia de la tierra. Por ejemplo, Inés Sánchez de Madariaga, que dice pues que para reducir la desigualdad e integrar la perspectiva de género hay que tener mezcla de usos de suelo y principios de proximidad, incluir movilidad del transporte y el tema de la seguridad en el espacio público, que lo vimos a lo largo de la presentación. Pensar en las distintas escalas, que empezamos hablando de la casa, ¿no? Desde la casa hasta la metrópoli y la región, integrando infraestructuras del cuidado, como pueden ser las utopías o pueden ser otros equipamientos de cuidado, guarderías, centros comunitarios, casas de adulto mayor, escuelas para personas con alguna discapacidad, integrar la movilidad del cuidado y la planeación. Y pensando en que pues muchos a lo mejor se dedican a lo público y otros no, pero ¿qué se necesita? Pues, no, ¿verdad? Ya no. ¿Sí? Yo quisiera, tal vez, hablo más. Ahora me gustaría hablar un poco como de la esperanza, ¿no? O sea, hay esperanza, ¿no? Porque empezamos viendo que todos, pues, que vivimos en un mundo muy desigual, que estamos en plena crisis climática, ¿no? Por un lado, por el otro es, pues tal vez es a partir de la empatía, que a lo mejor no es algo que aprendamos en las escuelas de arquitectura, y también los tipos de liderazgo, que tampoco es algo que normalmente está en las matrículas de una escuela de arquitectura. Entonces, bueno, la esperanza es que sí se puede reducir la desigualdad. Por ejemplo, hay este artículo académico en donde se analizaron distintos espacios públicos y la conclusión es que los efectos del movimiento feminista generan nuevas posibilidades para la construcción de una ciudad más justa, ¿no? Estoy así sobresimplificando, pero sí hay esperanza, ¿no? Este es el caso de lo que les también el sociólogo Richard Sanderson dice que necesitamos las ciudades para tener encuentros incómodos con personas que piensan distinto a nosotros, porque si siempre estamos en estas burbujas que hoy lamentablemente las redes sociales crean por todo el tema de los algoritmos, es que nada más estamos escuchando a nada más estamos escuchando a las personas que piensan lo que nosotros pensamos y nada más estamos como reafirmando lo que nosotros ya creemos. Entonces, por eso son importantes las ciudades. Y también yo quisiera proponerles como la empatía, ¿no? La empatía es no únicamente ponerse en los zapatos de los demás, sino realmente alejarnos de nuestras únicas preocupaciones y necesidades y entender desde la mirada y desde la perspectiva de la otra persona por qué está pasando, qué está sintiendo y eso cómo se traslada en el espacio, ¿no? Y hay muchos libros, ¿no? Este libro es de una profesora canadiense de la Universidad de McGill, Anita Novak, que además el libro es como muy, digamos, como didáctico y pragmático porque te da muchas recomendaciones y va hablando de muchas cosas, pero por un lado dice que hay que ejercitar como la empatía, o sea, que todos los días hay que hacerlo de manera consciente en nuestras instituciones, en nuestros trabajos. Ella está capacitando mucho de manera permanente a empresas y algo de lo que habla también es de ejemplos en la naturaleza donde hay empatía. Por ejemplo, ahí seguramente han hablado del diseño regenerativo en sus clases, pero parte del diseño regenerativo busca estas relaciones simbióticas, o sea, estas relaciones en donde ambas partes se necesitan la una a la otra y también como que se benefician la una de la otra, ¿no? O sea, no hay una simetría de poder en donde alguien llega e impone, sino o alguien llega y consume o alguien llega y extrae. Gracias. Wow. Y cuando eso sucede, todo el sistema se mejora.
Y bueno, quería terminar con esto, empecé con Nancy Fraser, que es una feminista de la New School neomarxista más radical, y voy a acabar con una ecofeminista que me parece que es genial, que es Alicia Puleo. Y lo que propone el ecofeminismo es que dice, en realidad tenemos que tener una visión que integre a todas las especies, que sea multiespecie, que también integre toda la ecología y en donde no haya ninguna especie o ningún género que sea superior al otro, sino que entendamos estas relaciones entre todos. Entonces, les puse como un extracto aquí del libro, ¿no? Que es justo, implica una nueva visión empática, regresamos al tema de la empatía, de la naturaleza, que redefine el ser humano en clave feminista para avanzar hacia un mundo, hacia un futuro libre de toda dominación. Y pues ella habla, digamos, de ser rebeldes, ¿no? Y de ser rebeldes con causa, en donde podamos incluso cuestionar los modelos económicos en los que estamos viviendo, los modelos de producción, la forma en la que habitamos el espacio, que cuestionemos, ¿no? Hace rato hablaban del tema de cuestionar Margarita, y pues a todo esto, la arquitectura. ¿Qué? Muchísimas gracias, Karina. Gran aportación, gran diálogo. Creo que me dio mucho gusto cuando estaba a la mesa anterior y que un poco se estaba vinculando ya el diálogo hacia lo que Karina tenía preparado para nosotros. Y me quiero enfocar en dos preguntas un poco en perspectiva hacia el futuro, que nosotros como la TAE, ATEA, lo que estamos buscando es como esta revisión del pasado, presente y futuro de la educación arquitectónica en la región fronteriza Tijuana-San Diego. Y a ver si lo logro. Pensando, hablábamos cuando estábamos diseñando las mesas de diálogo, los temas que se iban a abordar, como qué intereses teníamos enfocar y qué queríamos presentar a los alumnos como para que de alguna manera ellos lo tuvieran en consideración. Hablábamos tú y yo también como de estos ciertos avances que un poco nos mostraste, estas esperanzas hacia lo que ya se está haciendo, los ejercicios que un poco tienen más en la mira el cuidado, la ciudad de los cuidados como este gran tema que a veces se asume como que es un tema que está de moda, pero que en realidad tiene unos principios, unas raíces que son trascendentales y que no podemos no mirar, ¿no? Ya no podemos no mirar esa situación. En este ámbito, ¿cómo crees tú que se podría, o bueno, es una pregunta que tal vez muy compleja, pero tal vez nosotros como educadores, nosotros como formadores de arquitectos y arquitectas para el futuro, ¿cómo podríamos integrar en el proceso de diseño, que a final de cuentas es lo que atraviesan todos nuestros estudiantes y lo que allá afuera se van a enfrentar? ¿Cómo hacemos implícito esta concientización de esto que ya no se puede evitar, ¿no? Esto que tenemos que implementar en nuestro proceso de diseño, que sea parte de alguna manera como natural y que ellos lo entiendan como que no es una opción, sino que es de alguna manera como interiorizado, como que esto no se puede dejar de ver, lo voy a implementar en el proceso de diseño y que eso también genere estas pequeñas esperanzas que ya no sean esperanzas, sino que sean como parte de la práctica de la construcción de nuestras comunidades y ciudades. Es una pregunta compleja, muy interesante, pero además aquí hay muchas profesoras y profesores, así que si también alguien quiere entrar en la respuesta, pero por un lado creo que es qué tipo de pregunta les estamos haciendo a los estudiantes, a las estudiantes, ¿no? O sea, ¿de dónde parte? ¿Cuál es la pregunta que tienen que responder y cuáles son las preguntas que van a usar para responder a esa pregunta? Por otro lado, creo que es una redefinición absoluta de las instituciones y que eso a veces es lo más difícil, porque por un lado en las aulas se puede decir algo, pero por otro lado, y pasa en la academia, ¿no? O sea, si vemos las plantillas y quienes tienen los mayores rangos de jerarquía son hombres, por ponerles un ejemplo, incluso en espacios de oficina. O sea, yo el año pasado estuve en MIT, estuve todo el año en MIT y habían varias profesoras que se quejaban de que ya habían medido los metros cuadrados que habían asignados a los distintos laboratorios, a los distintos profesores, y ahí había una asimetría entre el espacio que se le designaban a las profesoras versus los profesores. También si en los espacios institucionales hay políticas que permitan que tanto hombres como mujeres puedan ejercer una maternidad y paternidad efectiva,
¿Cómo? Con políticas de licencia por paternidad igualitaria, aunque la ley todavía no lo establezca, para madres y padres. Poder tener espacios como guarderías, ludotecas o flexibilidad tanto para hombres como para mujeres para poder salir durante la jornada laboral a recoger a un niño enfermo, una niña enferma, etcétera. Entonces, es difícil a veces querer llevar todos estos principios al salón de clases si los espacios en los que estamos no están pensados desde la mirada de los cuidados. Incluso, no sé, como ver si en las plantillas tenemos esa suficiente diversidad en donde hayan profesores o profesoras que también tengan alguna discapacidad física. Si en tu familia cercana tú no tienes a una persona, o si tú misma o tú mismo tú no tienes alguna discapacidad, es muy difícil que te puedas imaginar cómo vive el mundo una persona que anda en silla de ruedas. Y yo, por ejemplo, durante todos mis estudios de arquitectura, nunca en mi salón de clases, ni en la secundaria, ni nada, hubo alguna persona en silla de ruedas. Fue hasta ahora que estuve en MIT que uno de mis colegas era un activista en temas de accesibilidad, que pues él es una persona de silla de ruedas desde la infancia, ¿no? Por un tema de discapacidad. Y entonces navegar la ciudad con él me hizo todavía hacerme mucho más consciente de las diferencias. Entonces, por un lado, pues pienso eso. Y el otro es que pues está muy como arraigado distintos tipos y formas de diseño y soluciones del diseño que les damos, y pues que no nos cuestionemos que esas visiones del diseño tienen que ver con hacer todo más eficiente, ¿no? O sea, como que tenemos el chip de la eficiencia y de la eficacia, y a veces eso no nos lo cuestionamos. Entonces, pues a veces va desde el diseño de las oficinas para, no sé, como evitar encuentros o que se puedan generar redes y redes de apoyo porque las personas se conocen y se pueden echar la mano. Y tal vez esto suena como muy abstracto, pero pienso que para los profesores que estamos en arquitectura, en alguna clase, en alguna asignatura, pues uno, dar los elementos de por qué. O sea, tú y yo hablábamos ayer y yo, pues a todas mis colegas que son urbanistas feministas, las adoro a todas me parecen geniales, y hay distintas escuelas, ¿no? Hay las escuelas del feminismo que es más militante, ¿no? Como más activista, que sale, que grita, que es como muy estruendoso y que se necesita, ¿no? Hay otro grupo que es un grupo mucho más de datos duros y de poder querer desde digamos, desde el propio discurso un poco más patriarcal, dar argumentos en esto del refraseo moral, de poderle llegar al público que a lo mejor no le vas a llegar si es como mucho más confrontativo, ¿no? Y entonces, pues también darles estas herramientas a las estudiantes, a los estudiantes, porque es una parte también de cómo cuestionarse, ¿no? De cómo cuestionarse la realidad, si la realidad en la que vivimos está perpetuando la desigualdad. O sea, yo creo que el principal como objetivo de todas las personas que estamos aquí, al menos esa es como mi visión, tiene que ser que todas nuestras acciones conduzcan a reducir la desigualdad en nuestro país, ¿no? Porque si eso no sucede, entonces, pues va a seguir habiendo opresión, violencia, distinción de clases, etcétera. Gracias. Eso me lleva un poco como a una conversación que tenía con alguno de los docentes de Universidad de Xochicalco, que es muy difícil que los alumnos no repliquen lo que ven, o sea, o es muy difícil que propongan cosas que no están acostumbrados a ver o que ni siquiera saben que existen, ¿no? O sea, porque de alguna manera su referente es lo que existe en su entorno y esas son como su primera acercamiento como al diseño, ¿no? Como a una idea de lo que tiene que ser o cómo debe de ser. Hablábamos también ayer de cómo democratizar el conocimiento, o sea, están todos estos, ya van a ser 3 preguntas, pero estos ámbitos de conocimiento, investigación, que están de alguna manera muy elitizados, inaccesibles, que no se tiene la oportunidad de bajar esa información hacia donde se merece para que de alguna manera se utilice y se ponga en práctica. Entonces, un poco hablando desde esa vía, ¿cuál sería o cómo podríamos de alguna manera tener mayor acceso o mayor visibilidad de todo esto que está sucediendo, de toda esta información o estas herramientas prácticas que ya se están gestionando y que en realidad no se desconocen, ¿no? Como para que no sea solamente la visión de lo que tengo enfrente, mi único instrumento o herramienta para poder hacer mi ejercicio como estudiante, ¿no? Pues yo he encontrado que las redes sociales
pueden ser muy poderosas para eso, como para democratizar, pero al mismo tiempo son peligrosas, ¿no? Entonces hay que, o sea, por un lado es, ¿cómo le explicarías cualquier cosa a, pues no sé, o sea, como a alguien que viene de otra disciplina o de otros saberes, o no? O sea, no sé, como que imagínense si le tuvieran que explicar a un niño o a una niña de 7, 8 años un concepto como qué es mezcla de usos de suelo, ¿no? Y cuando, ¿no? O en la arquitectura, ¿por qué tenemos que pensar en la accesibilidad universal? Y por un lado, pues partir de ahí, de cómo le puedes explicar, sobre todo pienso que las infancias, o sea, si nos imaginamos las infancias, ¿cómo le explicarías y creo que quienes ya han tenido la fortuna también como de ser padres y madres, pues como que eso siempre creo que te hace, o tener sobrinos, sobrinas, ¿no? Te hace como tener que ser muy creativo en cómo explicas las cosas. Y lo segundo, yo creo que las redes sociales pueden ser una herramienta, no son la única herramienta, pero son una herramienta pues, que se puede utilizar bastante para poder llevar este conocimiento a más personas, siendo siempre cuidadosos como de, pues, hacer las referencias, las citas, ¿no? De pronto no sobresimplificar, pero sí, y hay muchas guías, muchos manuales, pero si pensamos como en la ciudadanía, ¿qué está consumiendo la ciudadanía todo el tiempo? Está consumiendo redes sociales, ¿no? O sea, ya alguien que se sienta a leer un manual de urbanismo, aunque sea un manual hecho por vecinas y vecinos, es pues porque es alguien interesada o interesado en ese tema. Y pues medios de comunicación, por ejemplo, creo que hay más conciencia en términos ambientales, pero porque ese discurso está todo el tiempo ahí presente en los medios, ¿no? No hemos avanzado tampoco lo suficiente, pero el tema de reciclar, de cuidar el agua, ¿no? Y pues al final tiene que ver con una concientización masiva que parte de pues, canales de comunicación distintos. Bueno, ya por tiempo creo que no voy a alcanzar a hacer la tercera pregunta, pero sí me gustaría abrir el micrófono por si hay alguna intervención, cuestionamiento. Un poco la tercera intervención que yo quería hacer era pensando en el autocuidado, en el ejercicio profesional de la arquitectura, que también es un gran tema y que mañana tocaremos en una mesa de diálogo ya en la profesionalización, en la práctica de arquitectura transfronteriza, ¿no? Que además implica tiempo, traslado, cuestiones que imposibilitan seguramente como unas jornadas justas y un trabajo más equilibrado, ¿no? Pero invito a los presentes si quisieran hacer alguna intervención en ese sentido o en cualquier otro de los que Karina abordó. Gracias, gracias Karina por tan excelente presentación. La verdad es un tema que lo llevo aquí en el corazoncito y bueno, coincido contigo en todo. Es un comentario ahorita a lo que habías comentado, a lo que mencionaste de cómo podemos abordar la educación desde esta perspectiva más inclusiva. Y creo que algo que tenemos que hacer como docentes, y personalmente es como mi primera declaración cuando doy clase, es desde qué lugar estamos parados, cuáles son nuestros propios sesgos. Nadie está libre, o sea, porque muy fácilmente puedes descalificarte como que a ti no te toca pensar en cuestiones de género porque tú ya resolviste esa situación. O sea, porque tú no eres, tú no eres tú no eres machista, tú no eres, todos tenemos, yo siempre digo, todos tenemos un viejito blanco por dentro. O sea, todos somos machistas, porque todos y todas nos socializamos en este ambiente. Entonces, inconscientemente tenemos una carga de machismo, de racismo y de otras intersecciones. Entonces, explorarlas es algo que es incómodo y que no es fácil, pero si nos enseñamos a explorarlas, también damos un paso hacia la empatía y hacia entendernos como sociedad. Entonces, nada más era ese comentario en ese sentido. Sí, muchas gracias. También para reconocer mi comentario para reconocer tu trayectoria en el servicio público y en la academia, contra viento y marea seguramente, y con los logros que nos has demostrado.
Y me llamaba la atención los últimos ejemplos con como estas ciudades con agencia, pero también con un programa de política pública, muchas veces liderado por alcaldes, ¿no? O quien está, digamos, en esta función de representación pública, que a veces no lo vemos sucediendo en más municipalidades o en más espacios. Entonces yo quería preguntarte por tu conocimiento del sistema, ¿no? de desarrollo urbano mexicano. ¿Qué herramientas podrían tener, digamos, tanto los alcaldes que quieren implementar este tipo de políticas, ¿no? Digamos, más inclusivas, ¿no? En términos de desarrollo urbano? O también qué otras herramientas podrían tener desde la paleta que tiene las políticas públicas la ciudadanía para participar en este tipo de estrategias. Es decir, si nos toca un alcalde que de plano no le interesa y quiere nada más moverse, digamos, orientar su acción en función de otros espacios que se prediseñaron por, digamos, los movimientos económicos y geoestratégicos. ¿Cómo podemos reapoderarnos de la ciudad para poder incidir en el desarrollo urbano? Esa es la pregunta. Hay un curso que doy con Sergio Fajardo, que fue alcalde de Medellín, y es bien interesante porque ahí nos dividimos, ¿no? Y entonces estamos los que hemos estado más desde el sector público y él, ¿no? Que pues, obviamente también dice, no, es que liderazgo político y tal, y está Alejandro Echeverry y otros que dicen, no, la ciudadanía. Yo por un lado pienso que la única forma de tener personas al frente en la política distintas es que todas las personas nos involucremos. Entonces, algo que yo le digo siempre a mis alumnas y a mis alumnos es, nos han vendido la idea de que la política es horrible, que es corrupta, y seguramente hay una parte que sí es, pero eso no va a cambiar si no nos involucramos de manera activa. No vamos a tener distintos candidatos o candidatas si no llegan personas, o sea, uno de, digamos, como de los éxitos de Medellín y como de esta leyenda que como que persigue a Sergio, pues es que él era un profesor de matemáticas, ¿no? Y que de pronto se involucró activamente y que en un momento muy específico en Medellín, en una crisis, o sea, replicar eso está difícil, pero lo que no está difícil es que más nos involucremos activamente en, digamos, en los espacios de toma de decisiones, en los espacios políticos. Y eso va a tomar un tiempo porque no es tan fácil y porque el sistema además es un sistema pues bastante como que mira hacia adentro, ¿no? Como que es muy endógeno, no es un sistema exógeno. Pero pues de pronto tú empiezas a ver, muchos de los alcaldes que son fantásticos son alcaldes independientes. Digo, voy a poner otro que es como de un ejemplo de algo muy extraordinario por condiciones muy extraordinarias, pero Miguel Treviño, que fue alcalde en San Pedro Garza García, que obviamente es el municipio más rico del país, ¿no? Pero él también fue un gran alcalde. O sea, la verdad. Y no venía con ningún partido político, pues obviamente también tenía el peso de los empresarios y demás. Pero bueno, eso por un lado creo que es involucrarnos más desde saber quién es en nuestra colonia nuestro representante ante las autoridades para todos los temas como de presupuestales y demás que se hacen, pues que muchas veces ni siquiera nos involucramos. Y el otro también es, como a lo mejor contrario a lo que voy a decir, acabo de decir es que tampoco podemos esperar a que los gobiernos y las autoridades resuelvan todo. O sea, lo que tiene el sector público, y yo he trabajado en los distintos sectores, pero principalmente he sido funcionaria pública, es que tiene un tema de escala, ¿no? O sea, desde ese lugar de toma de decisión con presupuesto, tú tienes una escala mayor de poder de tener incidencias en el territorio, pero no es el único espacio y además es un espacio que tiene, lamentablemente no hay continuidad en las políticas públicas, entonces se reinventa el hilo negro cada 3 años o cada 6 años. Pero por eso hay iniciativas como Camino Verde, ¿no? Que se sostienen en el tiempo y que no, pero claro, la escala es menor, o sea, es muy puntual, ¿no? Es como en un barrio. Entonces, tiene que ir como de manera paralela, ¿no? Simultánea y pues involucrarnos, ¿no? O sea, involucrarnos, denunciar. Si hay corrupción, si hay mala calidad en las obras, allá se fue el colega que hablaba de la mala calidad de las obras, pero si hay mala calidad en las obras es porque hay un sector privado que hace malas obras.
O sea, todas las obras se licitan, son empresas privadas las que hacen la obra. O sea, si todos los componentes de un ecosistema nos damos cuenta que todos somos corresponsables y estamos en la misma pecera, entonces la corrupción existe porque hay dos lados, o sea, hay el que da el moche, ¿no? Y el que lo pide o la que lo pide. Entonces, pues eso, no sé si fui conclusiva, porque yo creo que es todo. ¿Alguna otra pregunta, comentario, observación? Aprovechen. No siempre tenemos a Karina Arbizu en la casa. Me voy a meter un poquito. Creo que esta cuestión del cuidado también tiene que ver, como hablando en la arquitectura más puntual, es que a veces creemos que el edificio es eterno y permanente, ¿no? Entonces, en el sentido de que cómo cuidamos el edificio, cómo lo mantenemos, cómo nos hace traernos a mantener el edificio, también es una forma de tener pertenencia y relevancia a lo que estamos haciendo como comunidad. Porque el edificio no es simplemente aquí está y perdura por siempre, sino cómo lo tenemos que mantener como si fuera un jardín, como si fuera otra cosa, que para en realidad trae a la gente. Y hay muchos ejemplos a nivel mundial que es eso. Entonces yo creo que el cuidado también tiene que ver en ese sentido. Sí, y también ayer estaba leyendo un texto de Felipe Leal y hasta le dije, oye, ¿qué onda? Porque decía que los edificios tenían que hacerse, la arquitectura era para que la habitara el ser humano. No, yo creo que la arquitectura tiene que ser para ser habitada multiespecie, ¿no? O sea, para que también la naturaleza la pueda habitar. Entonces sí, coincido plenamente contigo que el cuidado va hacia lo que nos rodea. Y ya ahora sí para terminar, de lo que habías preguntado, Tania, el autocuidado es fundamental. Y yo creo que sobre todo percibo como en las generaciones que además les tocó vivir la pandemia, que además están siempre hiperestimulados por el celular, por estar recibiendo todo el tiempo notificaciones y demás, que vivimos en un frenesí tan grande que genera unos niveles de ansiedad muy, muy grandes. Y tenemos que voltearnos a ver a nosotros y cuidarnos. A veces como que es aburrido, ¿no? Como que dices, oye, meditar, ¿qué es eso? ¿No? Y digo, puedes practicar meditación, digamos, vipassana con una más budista que te sientas a respirar, pero pues si tienes 18 o 19 años y no creciste en Oriente, es difícil que tengas esa disciplina, pero puedes hacer cosas que te hagan sentir bien, como tener contacto con la naturaleza, salir. Aquí tienen ustedes la ventaja de estar cerca del mar, poder ir al mar, si pueden a veces ir a la montaña, digo, aquí es distinto a la vegetación y demás, pero hacer hiking, ¿no? Que se puede hacer en muchos climas, y tener menos tiempo de pantalla, como de manera consciente, como una autodisciplina de decir, al menos no voy a estar 30 minutos pendiente del teléfono al día. Y eso nos sirve a todas las generaciones, ¿no? Pero sí veo que las jóvenes ahora están con unos niveles de ansiedad muy grandes y además pues es fundamental. Entonces lo que les gusta hacer, bailar, hacer yoga, pasar tiempo paseando a sus mascotas si tienen y demás. Y cuando se encuentren en un momento en donde sienten como que hay un ataque de pánico o así, la mejor herramienta que tenemos todas las personas y es gratis es la respiración. Si nosotros exhalamos más tiempo del que inhalamos, activamos nuestro sistema nervioso parasimpático y eso le manda una señal a todo nuestro cuerpo de manera inconsciente que no hay peligro y que estamos bien. Si te enfocas en que te sientes ansioso o ansiosa, en que tienes el corazón que te late muy rápido y toda tu atención se va al que el corazón te late muy rápido, entonces te va a dar más ansiedad. Pero la respiración es como el regalo más hermoso que yo creo que nos pudo dar el sistema o lo que nos haya creado. Gracias. Tengo un encargo para Karina, pero como funcionaria pública catista. No puedes llamar. Sí, Baja California está en un atraso tremendo de políticas públicas. Entonces, seguramente como funcionaria que fuiste, todavía tienes ahí conectes, infórmales. O sea, en realidad, lo que nos mostraste ahora, se supo muy poco. Entonces, yo trato de ser un ciudadano informado. De repente digo, ¿y eso? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿No? Entonces nos enterábamos más de pugnas políticas que de otra cosa, ¿no? Y entonces
Pero sí es importante que se sepa lo que están haciendo. Esas políticas fueron muy importantes, que las conozcamos y pues que se permeen, ¿no? De eso supe muy poco, no digo que en absoluto, ¿no? Porque tampoco no. Sí, pero es importante que los funcionarios que siguen ahorita, porque sigue siendo el mismo régimen, pues comunícales, o sea, no es de información libre para todos, ¿no? Esa información, ¿no? Entonces, y por eso Baja California está sufriendo de un atraso de políticas públicas tremendo, ¿no? Entonces, no quiero meterme con ningún color, ¿no? O sea, nada más es esa cuestión, ¿no? Gracias, sí. Gracias, maestro. Pues pido un aplauso para Karina Arbizu, por favor. Muchísimas gracias.